Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. En 2019, Gregory A. Smith, director asociado de investigación en el Pew Research Center, PRC, de Estados Unidos, escribió así en la página web del mismo: la transubstanciación, la creencia de que durante la misa el pan y el vino utilizados para la comunión se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, es fundamental para la fe católica. De hecho, la Iglesia Católica enseña que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Sin embargo, una encuesta reveladora realizada por el mismo Pew Research Center, PRC, en los Estados Unidos, ha demostrado que 7 de cada 10 norteamericanos católicos, o que se autodenominan como tal, no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y es que la mayoría de los católicos que dijeron creer que el pan y el vino son meros símbolos, ignoran lo que la Iglesia ha sostenido desde hace siglos sobre lo que ocurre durante la consagración del pan y el vino. En general, un 43% de los católicos estadounidenses creen que el pan y el vino son simbólicos y que esto es lo que defiende la Iglesia. Y un 22% rechazan la enseñanza de transustanciación, aunque son conscientes de que es lo que enseña la Iglesia Católica. Estas cifras sin duda preocuparon a muchos obispos, sacerdotes y fieles católicos del mundo, preguntándonos: ¿qué podemos hacer para aumentar la fe de los mismos católicos en la presencia real? La Conferencia Episcopal de Estados Unidos lanzó una iniciativa que durará 3 años. Se llama Avivamiento Eucarístico Nacional, cuyo fin es renovar en la Iglesia una ardiente relación con el Señor Jesucristo vivo y realmente presente en la Santa Eucaristía. Además, tiene como propósitos inspirar el surgimiento de un movimiento de católicos en todo Estados Unidos para que sean sanados, convertidos, formados y unificados tras un auténtico encuentro con Jesús Eucaristía, de forma que después sean enviados en misión para la vida del mundo. Dentro del marco del primer año de dicha iniciativa, HM Televisión, en su canal de inglés, nos trae una vez más una pequeña luz en medio de tantas tinieblas. Con el comienzo del nuevo año 2023, ha lanzado una nueva serie de vídeos cortos hechos por jóvenes y para jóvenes. Se trata de testimonios únicos y personales sobre la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Bajo el título Why Adore, cada uno se hace esta pregunta y responde a ¿por qué adoras a Jesús en la Eucaristía? ¿Cómo descubriste esta verdad? ¿Por qué vas y perseveras yendo a la adoración eucarística? Este programa fue pensado por los productores de HM Televisión precisamente para llegar a los jóvenes católicos que tienen fe, pero que necesitan ser impulsados hacia una relación más intensa y comprometida con Jesús en la Eucaristía. No podemos permitir que el tesoro más grande de la Iglesia sea desconocido y menospreciado. La Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. En palabras del Papa Benedicto XVI, sin la Eucaristía, la Iglesia simplemente no existe. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Myanmar. Obispos piden a dictadura militar que deje de atacar templos y monasterios. Argentina. Sacerdote alienta a una comunicación sin polarizaciones ni agresión. Estados Unidos. Advierten a farmacias de Dakota del Sur que vender píldoras abortivas es delito grave. Francia. Gran película sobre la Vendée. Pasaremos después a las noticias nacionales. Obispos de España condenan toda violencia tras ataque yihadista. Sacerdote responde a político proaborto español que usó el nombre de Dios en vano. La herencia espiritual de Carmen Hernández. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Mensaje del Papa a las familias que acogerán jóvenes en la JMJ de Lisboa. Papa Francisco expresa su profunda tristeza por tiroteo en California. Catequesis del Papa Francisco. Jesús, maestro del anuncio. El pasado 15 de enero, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Chantar fue incendiada por el ejército birmano que derrocó al gobierno civil en febrero de 2021. El templo, que pertenece a la archidiócesis de Mandalay, tiene 129 años de antigüedad, según lo informado por UCA News. Los lugares de culto y los monasterios donde las comunidades buscan la paz y la reconciliación sufren cada vez más ataques, afirma la Iglesia en una carta abierta firmada por el cardenal Charles Bo de Yangon, los arzobispos Marco Ting Win de Mandalay y Monseñor Basilio Atay de Taungji. ¿Por qué se atacan y destruyen estos lugares sagrados?, se preguntaban en la carta hecha pública el pasado 20 de enero. Los prelados citaron pactos internacionales como la Convención de La Haya, que exigen la protección de los lugares de culto, de aprendizaje y de curación.
Como nación necesitamos sanar. La curación llega a través de nuestro profundo sentido de interrelación. Los lugares de culto fomentan esta interdependencia que conduce a la paz, afirmaron. En el ataque del 15 de enero, los militares también prendieron fuego a un convento centenario de las Hermanas Franciscanas. 5 de las 16 diócesis del país, Loicao, Pekón, Jaca, Kalay y Mandalay, están afectadas por los continuos conflictos entre el ejército y los grupos étnicos rebeldes, algunos de cuyos miembros pertenecen a diversas confesiones cristianas. La carta, sin embargo, no culpaba directamente a la junta militar de los ataques contra las zonas de mayoría cristiana. La aldea de Chantar, en la archidiócesis de Mandalay, sufrió múltiples incursiones del ejército el año pasado y sus 500 casas fueron pasto de las llamas debido a los repetidos incendios provocados. Que callen todas las armas, tendamos la mano a todos como hermanos y hermanas e iniciemos la sagrada peregrinación de la paz, unidos como nación y como pueblo, decía la carta. El director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, padre Máximo Jurcinovic, reflexionó sobre el mensaje del Papa Francisco para la 57 Jornada de las Comunicaciones Sociales. El mensaje del Santo Padre se titula Hablar con el corazón, en la verdad y en el amor, y se dio a conocer este martes 24 de enero, memoria de San Francisco de Sales. Al respecto, el padre Jurcinovic destacó el llamado del pontífice a vivir la comunicación desde el corazón, buscando la caridad con gestos cordiales. Además, observó la necesidad de hacerlo de un modo distinto a las polarizaciones y contraposiciones que muchas veces, incluso en la comunidad eclesial, aparecen tan seguido. Esta comunicación que brota desde el corazón, afirma el Papa, y recuerda al sacerdote, nos lleva justamente a amar bien. Somos lo que comunicamos, sostuvo, y esa expresión se vive muchas veces de manera negativa en las redes sociales. Por ello, invitó a los profesionales de la comunicación a rechazar concretamente las expresiones agresivas, las expresiones que eliminan el sentir del otro. Una comunicación sin amor, una comunicación que no dice bien, siempre tiende a la división y nunca tiende al valor de la libertad y de la caridad, agregó. Asimismo, y en el marco del proceso sinodal, destacó la necesidad de una Iglesia que escuche sin prejuicios, atenta y disponible, dejándose guiar por el Espíritu Santo. El padre Jurcinovic instó a asumir el llamado del Papa a que renovemos la humildad, el escuchar, una escucha que no busca una respuesta rápida, una escucha que trata de salir de los principios que a veces tenemos de manera rígida y hablar con el corazón. La gobernadora y el fiscal general de Dakota del Sur, Estados Unidos, escribieron a las farmacias y farmacéuticos del estado para advertirles que podrían ser acusados penalmente en caso de que cometan el grave delito de vender píldoras abortivas. Los abortos químicos siguen siendo ilegales en Dakota del Sur. Según la ley estatal, las farmacias, incluidas las cadenas, tienen prohibido adquirir y dispensar medicamentos para inducir al aborto y están sujetas a ser procesadas por graves delitos a pesar del reciente fallo de la FDA, indicó un comunicado conjunto el 24 de enero. La gobernadora Kristi Noem y el fiscal general Marty Jackley recordaron además que cualquier persona que administre, prescriba o adquiera para una mujer embarazada cualquier medicamento o droga con la intención de inducir un aborto es culpable de un delito grave. El anuncio de ambos se da a conocer después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, decretó que el gobierno federal permitirá que se dispensen píldoras abortivas en todas las farmacias minoristas del país. La mifepristona, vendida bajo la marca Mifeprex, cuando se usa junto con misoprostol, es una droga que induce el aborto. Esta evasión por parte de la FDA permite abortos peligrosos en el hogar sin ninguna supervisión médica. También viola la ley estatal, precisó el comunicado. Por otro lado, ambas autoridades hicieron un llamado a las farmacias para que sus recursos se enfoquen en ayuda a las madres y sus bebés, tanto antes como después del nacimiento. También subrayaron a los farmacéuticos que todos los abortos, ya sean quirúrgicos o inducidos químicamente, terminan con la vida de un ser humano vivo. Tras la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de anular el histórico fallo abortista Roe vs. Wade en junio de 2022, se permitió una vez más a los estados tomar decisiones propias sobre el aborto. Al hacerlo, todos los abortos se volvieron ilegales en el estado de Dakota del Sur, excepto aquellos necesarios para salvar la vida de la madre. Esta prohibición incluye los abortos químicos. Dakota del Sur continuará haciendo cumplir todas las leyes, incluidas aquellas que respetan y protegen la vida de los no nacidos. Confiamos en que los farmacéuticos que hacen negocios en este estado adoptarán el mismo enfoque para respetar la vida, concluye el comunicado. Situado en la Vendée, en los países del Loira, al oeste de Francia,
Puy de Fou, que también tiene su propio espectáculo en España, cerca de Toledo, ha estado siempre muy implicado en recordar el alzamiento católico y monárquico contra la Revolución Francesa que tuvo lugar en dicha región, reprimido con el primer genocidio sistemático de la era moderna. Ahora, el parque temático histórico creado por Philippe de Villiers, político francés de larga experiencia y presidido por su hijo Nicolas, ha estrenado ya la producción de una película sobre la epopeya que gira en torno a una de sus figuras más relevantes y legendarias, Françoise Athènes Charette de la Contrée, 1763-1796. Este fue un noble que aglutinó la resistencia campesina vandeana y la dirigió con éxito como uno de sus grandes generales en el campo de batalla, a pesar de la abrumadora superioridad de las fuerzas revolucionarias. Capturado y herido en la batalla de la Goujonnière, fue fusilado el 29 de marzo de 1796 en la plaza Biarme de Nantes. La película, que se estrenó en Francia este miércoles 25, lleva por título Vencer o morir y cuenta con la producción y distribución de Canal Plus y Estudio Canal y con el actor Hugo Becker, de gran proyección en el cine y la televisión galos, en el papel protagonista. Entre los asesores para la película figuran historiadores expertos en el periodo como Jean-Clément Martin, Nicolas de la Haye y Anne-Roland Bulestreau. Este film no es una iniciativa aislada, sino el primer paso de una rama nueva de actividad del parque, Puy de Fou Films, centrada en creaciones cinematográficas y audiovisuales destinadas al gran público para dar a conocer la historia francesa. Charette ingresó en la Marina Real a los 14 años y en 1790, con solo 27, ya había combatido en 14 campañas. Ese año contrajo matrimonio y le esperaba una brillante carrera militar, pero tuvo que elegir entre servir al poder revolucionario o ser leal a sus convicciones católicas y realistas. No lo dudó y en 1792 estuvo en el Palacio de las Tullerías defendiendo con su espada a Luis XVI. El directorio revolucionario, deseando librarse de un caudillo convertido en pesadilla, ofreció a Charette una salida para evitarle una muerte segura si era capturado. Un exilio en Inglaterra para él, su familia y un puñado de seguidores de su elección y 1 millón de francos. «Estoy preparado para morir con las armas en la mano», respondió, «pero no para huir y abandonar a mis compañeros de infortunio. Lejos de temer vuestras amenazas, saldré a buscaros a vuestro propio terreno». Lo hizo, pero en el ataque cayó herido y tras ser hecho prisionero le fusilaron. Me causó la impresión de tener una verdadera grandeza de mente y dio signos poco comunes de energía, audacia y chispas de genio, diría de él Napoleón. Uno de los lugartenientes de Charette, Pierre-Suzanne Lucas de la Championner, inspiró a Julio Verne para crear el personaje de El Conde de Chantelain, la novela de aventuras con la que el genial escritor quiso también homenajear el coraje de todo un pueblo contra la imposición del terror jacobino. Rescatada del olvido en 2019 por la editorial Libros Libres, apenas era conocida ni entre los grandes admiradores de Verne. El Conde de Chantelain, una poco conocida obra de Julio Verne sobre la epopeya católica y monárquica de la Vendée contra la Revolución Francesa. Y ahora, con Vencer o morir, se dará un paso más en el reconocimiento histórico a la fidelidad a la fe de los vandeanos. El pasado miércoles ha tenido lugar un ataque a 3 iglesias perpetrado en nombre de la yihad por Yassine Kanja, marroquí de 25 años. Ha sido realizado bajo el grito de «Alá es grande». Se ha llevado por delante la vida del sacristán de la iglesia de La Palma, Diego Valencia, de 65 años, casado y padre de 2 hijos, y ha dejado otros 5 heridos, entre los que se incluye el padre Antonio Rodríguez, párroco de la capilla de San Isidro. El ataque comenzó el miércoles pasadas las 7 de la tarde, cuando varios testigos presenciaron una discusión de Kanja con el párroco y fieles de la iglesia de San Isidro. El atacante accedió al templo mientras llamaba a los presentes a profesar el Islam. Tras el primer asalto, Kanja regresó minutos después a la iglesia armado con un machete, con el que golpeaba las imágenes sagradas del interior. En esta ocasión fijó su objetivo en el párroco salesiano, padre Antonio Rodríguez, a quien hirió de gravedad en el cuello y el hombro mientras defendía la iglesia tratando de expulsarle. Fue entonces cuando el atacante se dirigió a la iglesia de La Palma. Cuando el agresor entró en la iglesia vestido con una chilaba, el sacerdote que sustituía al párroco, don Juan José Marina, ausente por estar celebrando unas confirmaciones en una iglesia vecina, ya había concluido la celebración de la Santa Misa. Diego Valencia, el sacristán fallecido, estaba recogiendo los ceremoniales mientras rezaban algunos fieles y una docena de niños recibían la catequesis en las dependencias contiguas. El arrojo de Valencia, de 65 años, fue fundamental no solo para defender el recinto sagrado, sino también a los niños de catequesis. Los obispos de la Conferencia Episcopal Española, CEE,
Condenaron firmemente toda forma de violencia tras el ataque. Ante los graves hechos, los obispos manifestaron en un comunicado su cercanía y afecto y el consuelo de la fe a los familiares de las víctimas, a la diócesis de Cádiz y a la sociedad del Campo de Gibraltar. Expresamos también nuestra más firme condena de toda forma de violencia que no puede tener lugar en la sociedad en la que vivimos, subrayaron los prelados. Como creyentes pedimos al Dios de la misericordia y de la paz que llene de esperanza los corazones de las víctimas y sane a los heridos, acompañe a la Iglesia y a la sociedad en la búsqueda de la paz y convierta el corazón de las personas violentas, concluyeron los obispos. Rezo por las víctimas de esta atrocidad y por sus familiares, aseguró el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, en su cuenta de Twitter. El padre Juan Manuel Góngora, sacerdote de la diócesis de Almería, España, ha respondido a la arenga pro aborto pronunciada por un importante dirigente socialista en el Congreso de los Diputados, que incluyó una referencia a Dios. A través de su cuenta en Twitter, en la que tiene más de 56.000 seguidores, el sacerdote ha replicado al portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Francisco Javier Pachi López, quien exclamó desde la tribuna de oradores: «Vamos a ver si se enteran de una vez. No hay ni gobierno, ni Estado, ni Dios que pueda decidir sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Solo ellas, porque cada una es soberana de sí misma». El presbítero se ha dirigido en un tuit a López para señalar: «Llegado el día, Pachi López, puede que te recuerden estas palabras y no habrá aplausos ni sonrisas de respuesta. Que Dios se apiade de tu alma». Durante su intervención en el Congreso, López abordó la cuestión del aborto en referencia a la polémica surgida a raíz del impulso en la Comunidad de Castilla y León de un protocolo que permita a las mujeres en riesgo de aborto acceder a una ecografía y escuchar el latido fetal. A su juicio, este tipo de política da miedo al pretender institucionalizar lo que se hacía en las puertas de las clínicas, en referencia a la labor de los Provida, que ofrecen recursos y alternativas a las madres que acuden a los negocios de aborto. Abundando en su argumento, López añadió: «Solo les faltaba lo de rezar», en referencia a campañas como 40 días por la vida o Rezar no es delito, dedicadas a orar ante los centros de aborto pidiendo por el fin de esta práctica homicida. La causa de canonización y beatificación de la laica española Carmen Hernández Barrera, iniciadora del camino neocatecumenal junto a Kiko Argüello, fue abierta formalmente el pasado 4 de diciembre en Madrid, España. Nacida en Olvega, Soria, en 1930, la sierva de Dios Carmen Hernández fue miembro del equipo internacional de esta realidad eclesial hasta su muerte en 2016 y está considerada el alma teológica del camino neocatecumenal. Dedicada en cuerpo y alma a la evangelización, Carmen destacó por el estudio de las Sagradas Escrituras, de los padres de la Iglesia, del Concilio Vaticano II y del magisterio de los papas, cuyo aprendizaje trasladó con acierto al camino neocatecumenal. Además, es reconocida por su gran amor y obediencia filial a la Iglesia y en particular al Santo Padre. También por la defensa del papel clave de la mujer en la sociedad y de los laicos en la vida de la Iglesia. El camino neocatecumenal es un itinerario de iniciación cristiana en pequeñas comunidades y dependiente de los obispos, creado en los años 60 del pasado siglo en el barrio madrileño de Palomeras. Actualmente está presente en más de 130 países, con un total de 30.000 comunidades y con 1,5 millones de hermanos en 6.800 parroquias de todo el mundo. El libro Carmen Hernández, Notas biográficas, editado por la BAC, escrito por Aquilino Cayuela, recoge gran parte del pensamiento y de la vida de Carmen Hernández y en él se pueden encontrar lo que podríamos llamar su herencia espiritual. El Papa Francisco ha enviado un mensaje a las familias que hospedarán a los jóvenes en Portugal durante los próximos meses para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, agradeciéndoles por la generosidad de las atenciones y abrirse a las múltiples culturas. Queridas familias, ustedes van a recibir jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud. El hogar de ustedes se va a ensanchar para ser más grande, para tener huéspedes jóvenes como vuestros hijos, vuestros parientes jóvenes, y los van a tener en la casa. Y esto les va a revolucionar un poquito, les dice Francisco a través de un vídeo mensaje publicado este 25 de enero. Ustedes reciben jóvenes de todas partes. Parece que es una cosa pequeñita que vayan a recibir 1 o 2 jóvenes cada familia. Y sin embargo, el Papa recalca en su mensaje la importancia e impacto que esto tiene en los jóvenes como experiencia de acogida cristiana en la Iglesia Universal. Eso dicen los jóvenes extranjeros, que la experiencia más rica son las de las familias que los recibieron. Finalmente, el Santo Padre reitera su agradecimiento y les pide que recen por él. Gracias por esta generosidad de recibir jóvenes. Que Dios los bendiga, que la Virgen los cuide y les pido que recen por mí. Gracias.
El Papa Francisco expresó su profunda tristeza por las muertes producidas en un tiroteo en California. A través de un telegrama firmado por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, el Santo Padre manifestó haber recibido con tristeza la noticia del tiroteo ocurrido en Monterey Park. En el telegrama difundido el pasado 25 de enero y dirigido a Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, el pontífice aseguró su cercanía espiritual a todos los afectados por esta tragedia. Su santidad se une a toda la comunidad para encomendar las almas de los fallecidos a la misericordia amorosa de Dios Todopoderoso, se lee en la misiva. Al mismo tiempo, el Papa imploró los dones divinos de curación y consuelo sobre los heridos y los afligidos. A través del telegrama, el Santo Padre envió su bendición como prenda de fortaleza y paz en el Señor. Según informa CNN, la noche del 21 de enero, un hombre armado de 72 años abrió fuego contra los clientes de un salón de baile en Monterey Park, quienes se encontraban celebrando el Año Nuevo lunar en Los Ángeles. El ataque dejó un saldo de 6 mujeres y 5 hombres muertos, además de varios heridos. El autor del atentado huyó del lugar del crimen, pero luego fue hallado muerto en su vehículo. 2 días después, un sujeto mató a 7 personas en otro tiroteo en la ciudad Half Moon Bay, al sur de California. El presunto responsable de este ataque, un hombre de 67 años, se entregó horas después a la policía. Tras los atentados, Monseñor José Gómez emitió un comunicado en el que aseguró que rezamos por los muertos y heridos en este tiroteo. Pedimos a Dios que se mantenga cerca de sus familias y seres queridos. El Papa Francisco continuó este miércoles 25 de enero con su ciclo de catequesis sobre la evangelización, donde destacó 5 aspectos del anuncio de Jesús: alegría, luz, asombro, sanación y liberación. Sobre la alegría, el Santo Padre defendió que no se puede hablar de Jesús sin alegría, porque la fe es una estupenda historia de amor para compartir. En segundo lugar, habló de la liberación. El Papa Francisco advirtió que quien testimonia a Cristo muestra la belleza de la meta, más que la fatiga del camino. A continuación, el Papa Francisco habló de la luz, recordando que Jesús vino a traer la vista a los ciegos, aunque no se trata solo de vista física, sino de una luz que hace ver la vida de forma nueva. Más tarde, el Papa habló acerca de la sanación de aquellos que tienen fatigas, enfermedades, sentimientos de culpa, etc., y explicó que con Jesús este mal, que parece invencible, ya no tiene la última palabra. Por último, el Papa Francisco citó el asombro de la gracia y explicó que no somos nosotros los que hacemos grandes cosas, sino que es la gracia del Señor que, a través de nosotros, realiza cosas imprevisibles. Además, dijo que Dios es un maestro de las sorpresas, siempre nos sorprende y nos espera. El Evangelio, continuó el pontífice, va acompañado de un sentido de maravilla y de novedad que tiene un nombre: Jesús. A modo de conclusión, recordó que nuestra vida es una invitación al amor. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.